último porque tenía una baja considerable. Vamos a ver cómo se acomoda el mercado para cerrar noviembre. Le quedan 2 días para cerrar lo que yo te titularía, Pepe, noviembre exagerado. Noviembre exagerado es un muy buen título. Vamos a sumar y ampliar la mirada un poco, sumando a Leonardo Alberto, que es analista. Leonardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Leo, bien. ¿Qué estás viendo vos en el mercado? Santiago estaba haciendo una descripción muy interesante. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, por supuesto, como ya comenté hace un par de veces, un escenario de mucha volatilidad, pero incluso una volatilidad que no se presentaba antes. Si uno empieza a medir el tipo de cambio implícito en en las distintas acciones, puede verificar que no coinciden, porque antes, generalmente, hasta antes de las elecciones, incluso con papeles moviéndose fuertemente, más o menos uno podía agarrar el precio en dólares en Estados Unidos de una determinada acción, dividirlo, o mejor dicho, dividir el precio en pesos sobre el precio en dólares y más o menos te daba un valor coherente con el CCL, ¿no?, que se obtiene de hacer esa misma división con títulos públicos. Ahora, hoy por hoy, si cualquiera mira un precio, no puede saber exactamente cuál es el valor del CCL, porque algunos te da 900, otros te da 950. Es muy, muy difícil Claro, establecer esa medida. lo que dice Con lo Leo, cual, Pepe, es que varía, sí, varía según el activo. O sea, ya no hay un CCL que vos digas vale tanto. Depende del activo que uses y ni te digo si querés dolarizar con CDR o con ADR, que también es una de las grandes distorsiones que sufrió el mercado en estos días. por eso, te diría que para dólar, si uno se quiere dolarizar, habría que ver activo por activo e intentar ir con aquel que refleje en este minuto, ya ni estoy hablando del día, en estos minutos el menor valor del dólar. Puede ser, hoy podría llegar a ser en este momento Galicia, podría ser Pampa, podría ser YPF, hay que verlo minuto a minuto. Ahora, esto nos lleva, porque nosotros que estamos justamente analizando el mercado, tenemos que corrernos un poquito de esto, porque si no entramos en esta locura de que todos los días estamos intentando operar y por supuesto en una podemos fallar y perder mucho dinero. En el, en el mediano plazo, ustedes recién hablaban de una corrección, ¿no? Vos, Santiago, decías que hubo una corrección grande y que, bien lo mencionaste, está bueno el título, es un noviembre muy especial. Ahora, si igual de todas formas nosotros vemos la historia de lo que pasó con un gobierno de características similares hace más de 4 años atrás, ¿no?, con el gobierno de Macri, los títulos tuvieron también un primer avance cuando supimos que Mauricio Macri ganó las elecciones, un momento de alta volatilidad y después 2 años de crecimiento más o menos constante de los activos. Si nosotros miramos hacia atrás, los principales activos que cotizan tanto en Buenos Aires como en Estados Unidos, podemos observar que la mayoría de los papeles todavía ni siquiera llegaron al 50% del valor que supieron tener en dólares. Y te diría que mucho menos. Pero en promedio vamos a suponer que en el orden del 50%. Santiago. Claro, ahí Leo, me parece que basarnos sobre drivers que son un presidente que el mercado quería, un mercado de Estados Unidos que depuró ya el tema de tasas, un driver argentino que tomado hacia un cambio como fue el cambio del 2015, el Merval llegó a valer $1.800, hoy está en 1.000. Son drivers, Pepe, que son fundamentos para que hoy el mercado de capitales siga con este sendero. No hay nada que pueda opacarlo. El driver negativo, algún cisne negro. Bueno, veremos qué va a pasar con la deuda soberana, si los bancos arreglan la forma que hoy hablábamos de la LELIQ,
de la posibilidad de la solución de los bancos hacia el Estado o del Estado hacia los bancos. Cuando depuremos esa situación, solamente y nada más y nada menos, Pepe, nos va a quedar solucionar la economía diaria, que no es poco porque no hay mucha solución de fondo en cuanto a la economía. Pero el mercado a veces se despega un poco de la economía. Al país le puede ir relativamente mal y el mercado tener un sendero alcista. Hoy creo, Leo, que coincidimos en que las condiciones para invertir en el mercado de capitales no han cambiado y de alguna manera han mejorado. Cierto es que cuando se cumple la profecía, Pepe, a veces se desinfla un poco. Leo. Pero significa, lo último que te quería comentar, significa que las empresas están sanas. Porque fíjate que esta semana que pasó, justamente el aumento de las cotizaciones de YPF no vino simplemente atado a un comentario de Javier Milei, sino vino porque la empresa es sana. Si no, de todas formas, por un comentario agradable de un presidente electo, no podría haber escalado de la forma que lo hizo. Quiero aprovechar el expertise de ambos para hacerles una pregunta, algo que ustedes tocaron y tiene que ver con lo que se ha dicho. Escuché la frase por allí, encontrar una solución de mercado para la montaña del ELIX. A vos, Leo, y a vos, Santiago, ¿qué quiere decir eso exactamente? ¿En qué términos lo podemos traducir? Bueno, la idea sería intentar ubicar un bono que sea voluntario. Por supuesto, siempre estamos sugiriendo que cada inversor tenga la voluntad de poder adquirir un bono a largo plazo en donde se reemplace entonces esa deuda de corto plazo. Y bueno, de acá, digamos, como decimos nosotros, ¿no? En general en nuestra vida, de acá a 10 años vemos, pero por lo menos ya desarmamos la bomba, claro, la bomba inmediata. Y en 10 años nos volvemos a juntar y volveremos a ver, pero con una salvedad, quiero comentar esto, sí es importante. Se supone que si tenemos 10 años de crecimiento, cuando nos volvamos a enfrentar ese problema va a ser mucho más pequeño de lo que podemos tener ahora. Claro, y Pepe, y te agrego que lo que dice Leo sería lo correcto. ¿Por qué? Porque el dinero de los bancos no es de los bancos, Pepe, claro, es mío, claro, es de mi de la plazo gente. fijo. Entonces, si a mí me vas a decir, ahora te bajo la tasa de plazo fijo, bueno, entonces dame las opciones que tengo, que es sacar el cepo del dólar para que yo pueda comprar dólares o dame la opción de comprar este bono. ¿Y por qué digo esto? Porque si los bancos aceptan un bono de esa característica, malo no debe ser, Pepe. Los bancos en Argentina no están acostumbrados a perder dinero. Entonces, por lo menos que el inversor tenga la capacidad de acoplarse y si no, que lo arreglen los bancos con el Estado, dejando de lado al inversor. A los dos quiero agradecerles muchísimo el tiempo y el hecho de que estén en esta parte del espacio. Muchas gracias. Placer. Un saludo muy grande. Santiago Llull, analista de mercado, nuestro compañero que siempre tiene la generosidad de venir en una parte de esta tarde, y Leonardo Alberto, analista. Nosotros seguimos informando.